preguntas. Entonces, empecemos. Empecemos rápidamente antes de entrar al core de la presentación, que son las dudas y los mitos. Yo quisiera dejar unas reflexiones rápidas sobre el estado actual de la inversión responsable en el mundo y en América Latina. Lo primero, pues, es decirles que definitivamente estamos en un escenario donde la inversión responsable, entendida como la integración de factores ASG o ESG en inglés, Environmental, Social and Governance, o ambiental, social y el gobierno corporativo. O sea, la inversión responsable entendida como la integración de esos factores al momento de tomar una decisión de inversión, no importa el tipo de activo en el que invierta, pero integro los factores ambientales, sociales y el gobierno corporativo. Pues como ustedes ven en esta gráfica, está creciendo y está creciendo de forma acelerada, a tal punto que esta es una estimación que hace Bloomberg con una alianza que existe para precisamente capturar esta data, y el planteamiento es que más o menos al 2024 deberíamos tener unos 50 trillones de dólares de la economía global invertidos bajo criterios ambientales, sociales y del gobierno corporativo. Entonces, la pregunta no es si esto es una moda o si esto es una realidad. Esto es una realidad. Más bien la pregunta es qué tan rápido va a ser una realidad en América Latina. Yo creo que esa es una de los cuestionamientos que yo personalmente me sigo haciendo, un poco la conclusión a la que he llegado, y lo escribí en un blog recientemente, hace un par de semanas escribí un blog precisamente proyectando hacia dónde va la inversión responsable en América Latina en 2024, y mi frase fue: yo personalmente creo que al 2024 en Brasil, México, Chile, Colombia, y ya me queda la duda de Perú, pero al menos creería que Perú también, pero al menos en esos 5 mercados yo creo que en 2024 los principales inversionistas de esos mercados locales y obviamente internacionales van a estar integrando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, al menos en la mitad de sus activos. Yo creo que vamos en ese camino. Ahorita les puedo compartir algunas razones por las cuales creo que ese es el camino que vamos a seguir, al menos en esos 5 países. Yo estoy viendo cosas interesantes en otros mercados, algo en Centroamérica, Uruguay, Bolivia, por ejemplo, que me ha sorprendido mucho el interés por estos temas, pero están en un nivel de evolución todavía, quizá en el nivel en el que estaba Colombia, Chile, México, Perú hace 3, 4 años. Entonces, pues no me atrevo a decir que al 2024 en esos países este tema va a ser una realidad, pero yo sí creo que en los países que menciono, en estos 5 países, que al final pues son, dejando pues un lado Argentina, que obviamente tiene un mercado de capitales y financiero pues muy particular, yo sí creo que en estos 5 países de la región vamos a ver una consolidación de la inversión responsable en los próximos 3, 4 años. Esta es nuestra operación a nivel global, y aquí es donde yo me quería referir un poco a la frase que mencioné al inicio, donde les decía que de alguna manera pues hemos hecho una labor exitosa en estos primeros 3 años de operación. Nosotros recibimos la operación de América Latina, excluyendo el mercado brasilero, porque como pueden ver en esta gráfica, la operación de PRI en la región está dividida en dos. Tenemos una operación 100% dedicada a Brasil, básicamente porque es el mercado más avanzado en la región en temas de inversión responsable, así que pues, requiere de una atención específica y unas estrategias que respondan a las necesidades y realidades del mercado brasilero. Y tenemos una operación entonces ya para el resto de América Latina. Nosotros en junio del 2018 arrancamos la operación con 8 signatarios, hoy tenemos 87 y ese número sigue creciendo. Tenemos un pipeline de por lo menos unas 15 organizaciones que ya nos han manifestado interés en sumarse a PRI, incluyendo varias organizaciones colombianas. Entonces, pues en ese sentido, digamos, nosotros, PRI es una asociación de inversionistas, entonces obviamente entre más asociados tengamos, pues ese es un KPI importante para nuestra organización, así que poder decir que pasamos de 8 signatarios a 87 en un periodo de 3 años, pues claramente nos permite salir a decir que ha sido un proceso exitoso. Ahora, es un proceso exitoso al día de hoy. Yo creo que el reto más grande que se nos viene en los próximos 3 años es cómo vamos a lograr que estas 87 signatarios y los que lleguen en los próximos meses y años realmente implementen nuestros principios. Yo diría que en los próximos 3 años, 2, 3 años, para mí, al menos para mí personalmente, el grado de medición del éxito va a pasar por ahí.
que realmente tengamos signatarios en América Latina que estén liderando esta agenda, que estén avanzando en el fortalecimiento de sus prácticas, que puedan salir a comunicarle al mercado lo que están haciendo, que puedan desarrollar nuevos productos, que puedan ayudar a que el mercado acelere la implementación de estos temas. Ese es el gran reto que tenemos en los próximos 2, 3 años, ya no tanto crecer el número de signatarios. Obviamente, pues bienvenidos todas las organizaciones. La CEO de PRI, Fiona Reynolds, ella siempre nos dice que nosotros somos una Big Ten, una gran carpa. Entonces, todo el que quiera llegar, todo el que quiera fortalecer sus prácticas de inversión responsable, bienvenido. Acá lo recibimos. Pero reitero, hoy yo creo que el reto en América Latina, además de seguir creciendo la red, es cómo ayudamos a nuestros signatarios a que fortalezcan sus prácticas de inversión responsable. Ese es el tema que a mí personalmente pues más me desvela y de alguna manera estamos enfocando cada vez más nuestro trabajo en ayudarle a los signatarios a fortalecer sus prácticas de inversión responsable. Entonces, ese es el panorama a nivel global y también pues a nivel regional. En ese sentido, quisiera especialmente destacar a nivel regional un punto que me parece muy importante y es que, como les decía hace un momento, escribí un blog recientemente y decía México, Chile, Colombia y Perú, estoy cada vez más convencido que son mercados donde la inversión responsable se va a consolidar en los próximos años y les comento las dos razones por las cuales creo que esto va a ser una realidad. La primera es que de los 87 signatarios que tenemos en la actualidad en América Latina, excluyendo Brasil, el 85% de ellos están ubicados en esos 4 países. Entonces, definitivamente estamos en un escenario donde en esos 4 mercados hoy ya estamos trabajando con muchos de los inversionistas más relevantes de dichos países y por esa razón creemos que con el trabajo que vamos a estar haciendo con ellos, más los signatarios que lleguen en esos mercados, a esos mercados, pues nos va a permitir consolidar las prácticas de inversión responsable. Y el segundo argumento son las señales regulatorias. En los 4 países ya hay señales regulatorias. El único que de alguna manera se está quedando un poco atrás es Perú, reitero, por la situación o la coyuntura política, pero en Perú la Superintendencia de Banca, Seguros y Pensiones ya tenía una normativa escrita. Nosotros tuvimos la oportunidad de dar comentarios a finales del año pasado, que es una normativa que le iba a exigir a los fondos de pensiones peruanos integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión. Entonces, pues es un mercado que ya también tiene esa normativa, digamos, a la vuelta bueno, no sé si no sé si a la vuelta de la esquina otra vez por la incertidumbre política, pero sí hay una normativa ya, digamos que redactada. En el caso de México, la normativa entra en vigencia en enero del año entrante para las AFORES, para los fondos de pensiones. En Chile entró en vigencia este mes, entonces pues ya estamos un poco monitoreando las implicaciones que esto ha tenido para nuestros signatarios en Chile. Y en Colombia, pues también ustedes saben que está la circular 007 que le pide o que le exige a las AFPs y a las aseguradoras avanzar en establecer procesos para integrar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo y factores de riesgo climático en sus decisiones de inversión. Entonces, bajo esos escenarios, es que yo me atrevo a decir, venga, si hay cada vez más organizaciones en esos 4 países implementando mejores prácticas de inversión responsable. Y por otro lado, está la regulación pidiéndole a inversionistas institucionales referentes del mercado, como son los fondos de pensiones privados, integrar estos factores, pues ya se está dando la combinación perfecta para pensar que de aquí al 2024 vamos a tener prácticas de inversión responsable ya muy establecidas al menos en esos 4 países. Y reitero, Brasil no lo meto en este cuento porque ya Brasil de alguna forma pues, es un mercado donde estos temas ya están mucho más avanzados. Entonces, con eso cierro esta primera parte para que entremos y hablemos de los mitos y retos, que es como el core de la presentación. Simplemente quería cerrar esta primera parte pues compartiéndoles cuáles son los signatarios de Piedra en Colombia. Hoy son 20 organizaciones que han decidido sumarse a nuestra iniciativa y que podamos acompañarlos en este proceso de fortalecimiento de prácticas. Un número que ha crecido, yo no me acuerdo exactamente cuánto les dije cuando tuvimos la primera sesión el año pasado, pero posiblemente era la mitad, no sé si llegaba ya a 10 signatarios. Entonces, pues el crecimiento lo hemos experimentado particularmente en los últimos 9, 12 meses, lo cual pues definitivamente es muy valioso. Y ubica en este momento a Colombia como el tercer mercado de PRI en la región, luego de Brasil, México, donde tenemos 31 signatarios, y está Colombia, y después sigue Chile.
Entonces creo que también es una señal bien valiosa, pues que Colombia le esté apostando, inversionistas colombianos le estén apostando a la inversión responsable y que nosotros desde PRI podamos acompañarlos en ese camino. Ahora sí, entremos pues en materia con el tema de mitos y ahorita hablamos del tema de un poco las dudas que pueden existir, las principales dudas que pueden existir al momento de implementar prácticas de inversión responsable. Entonces, con respecto a los mitos, voy a arrancar con este primero que me lo preguntan cada vez más. Entonces me dicen, Eduardo, ¿esto es una moda? Entonces mi respuesta es, no, esto no es una moda. Este es un tema que les llegó su momento, eso es diferente. Ahora, uno puede fácilmente percibir que es una moda en el sentido de que lo están escuchando cada vez más. Yo ahorita les mencionaba, pues, antes de arrancar la sesión, que esta semana he tenido 6 eventos, voy en el tercero, todavía me faltan 2, uno más hoy y 2 más mañana. Entonces sí, claramente hay interés y hay apetito por conocer estos temas y ahora uno habla de ESG en todos los temas. Por ejemplo, mañana tengo un evento de ESG en minería, entonces eso pues se le busca por todos los lados el tema y también el encubrimiento de medios cada vez más grande. Uno observa pues los principales medios del país financieros cada vez más interesados en abordar estos temas. Los medios internacionales también cada vez más comprometidos pues como con comunicar esta agenda. Entonces uno sí podría, pues yo entiendo a la gente que me dice si es, que esto es una moda, sí en el sentido de que se está hablando más del tema, pero reitero, no en el sentido de que si uno mira esta línea de tiempo, pues se da cuenta que inversión responsable se viene hablando desde hace 50 años. Lo que pasa es que el concepto ha venido madurando, ha venido evolucionando y en los últimos 5 o 6 años pues se ha posicionado cada vez más. ¿Por qué se ha posicionado cada vez más? Por 2 iniciativas que de alguna manera están marcando una hoja de ruta permanente hacia, digamos, modelos de desarrollo sostenible. Una iniciativa fue la firma del Acuerdo de París en diciembre del 2015 y la segunda iniciativa fue la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de ese mismo año, septiembre-octubre de ese mismo año. Entonces el 2015 de alguna manera, pues yo siempre digo, el 2015 va a pasar a la historia como el año del desarrollo sostenible, porque marcó un antes y un después, y sobre todo lo marcó porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que están definidos para implementarse, tienen un horizonte de tiempo de implementación al 2030. Y el Acuerdo de París, que es este acuerdo que se aprobó por parte de los países para abordar los retos del cambio climático, también tiene un horizonte de implementación al 2030. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los años el tema está en la agenda y cada vez está más en la agenda porque a medida que nos acercamos más al 2030 y nos damos cuenta de las brechas que tenemos para cumplir esos objetivos y para cumplir el Acuerdo de París, pues la urgencia para implementar estos temas se vuelve cada vez más relevante. Pues no es gratuito que ahorita, hace un par de semanas, con la cumbre del G7, pues el cambio climático y los temas sociales estuvieron en el top de la agenda de las negociaciones de los presidentes. Entonces, pues estamos hablando, reitero, para mí no es un tema de moda, sino es un tema que le llegó su momento y estamos entrando en una década, la década del 20, en donde el tema muy seguramente se va a consolidar a nivel global y en los principales mercados pues, financieros del mundo. Segundo mito, y es que no, que la inversión responsable es voluntaria. Yo decido si yo integro o no integro factores ambientales, sociales y el gobierno corporativo. Pues históricamente sí, históricamente la inversión responsable fue voluntaria. O sea, yo inversionista, al momento de analizar pues, mis portafolios y de tomar decisiones de inversión, pues decidía si mirar el desempeño ambiental, el desempeño social o el desempeño del gobierno corporativo de las empresas o los proyectos en los que quería invertir, pues era una decisión que yo tomaba, porque yo era el que de alguna manera podía determinar si esos factores eran o no relevantes al momento de analizar una inversión. ¿Qué está pasando? Pues que ya la inversión responsable no va a ser voluntaria. Y si ustedes observan, pues esta gráfica, creo que es la gráfica más fácil para entender ese argumento. Este es un ejercicio que nosotros hacemos desde PRI y nosotros tenemos se llama Responsible Investment Regulation Database,
Y es una base de datos donde estamos monitoreando permanentemente las nuevas regulaciones que se están generando alrededor del mundo que buscan promover prácticas de inversión responsable, y ustedes pueden observar pues el crecimiento acelerado de regulación que se ha venido desarrollando a nivel global, especialmente después de la crisis financiera, pero que del 2008, pero que se ha venido pues incrementando aún más sobre todo desde el 2015, que les contaba que es este momento donde se firma el Acuerdo de París, donde se hace la definición de los objetivos de desarrollo sostenible. Y estamos ya en el 2020, donde en el mismo América Latina, en nuestro territorio, están empezando a llegar esas regulaciones, como los ejemplos que les mencioné hace un momento para el caso de los fondos de pensiones en México, en Chile, en Colombia y en Perú también, pues que viene de alguna manera ese tipo de regulación. Entonces, ya yo me atrevería a decir que la inversión responsable no va a ser voluntaria. O sea, si el regulador, en este caso si la Superintendencia Financiera de Colombia, pues espera que las compañías reporten su gestión ambiental, social y de gobierno corporativo, y que los inversionistas utilicen esa información para complementar su análisis de inversión, pues llegamos a un escenario donde el tema ya no es voluntario, sino que pues yo al menos, si lo veo desde la perspectiva regulatoria, al menos debo cumplir lo que la regulación me pide. Pero si ya la regulación me está diciendo que esto es importante, pues debería hacer lo posible por ir más allá de la regulación y poder prepararme de la mejor manera. Ayer tenía una llamada con un fondo de pensiones colombiano signatario de PRI y me alegró mucho escuchar cuando me dijeron: Eduardo, estamos tranquilos con la circular 007, tenemos las cosas que la Super nos pide. Es cuestión de un poco interpretar bien la forma como la Super quiere que lo presentemos, pero ya lo tenemos. Llevan un año trabajando con nosotros como signatarios de Piedra. Entonces yo creo que esa es una buena señal de que también organizaciones como la nuestra, pues que somos, nosotros sí somos una organización voluntaria, pues de alguna manera ayudamos a subir los estándares del mercado, de tal forma que cuando llega la regulación, pues yo ya estoy por encima de esa expectativa y puedo navegar mucho mejor pues ese escenario o esos escenarios donde la regulación ya me exige trabajar estos temas. Tercer mito, y yo me atrevería a decir que es quizá uno de los mitos más importantes o de los que a mí personalmente en estos 3 años de trabajo más me preguntan, y es el tema de si la inversión responsable afecta la rentabilidad de las inversiones. Entonces aquí es clave mencionar lo siguiente, y es que cuando arrancó la inversión responsable en los años 70, 80 y en buena parte de los 90, existen diferentes estudios que efectivamente confirman que que las estrategias de inversión responsable que se implementaban en ese momento sí podían llegar a afectar la rentabilidad de las inversiones, sobre todo en un tema de comparar mi rentabilidad versus benchmark o versus otros fondos. Y esto sucedía fundamentalmente porque las estrategias de inversión responsable que se implementaron inicialmente en la década de los 70, en la década de los 80, eran estrategias netamente exclusionistas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hacía el inversionista era dejar de invertir de tajo, dejar de invertir completamente de ciertos sectores de la economía, básicamente porque el inversionista consideraba que esos sectores no eran éticos, no eran responsables, no estaban alineados con sus valores morales o religiosos, y decían: yo no invierto ahí. Y así arrancó la inversión responsable, y por casi 30 años esa fue la estrategia que se utilizó globalmente para avanzar en estos temas. La inversión responsable pues, ha evolucionado de manera contundente en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, y hoy ya la inversión responsable, las estrategias de exclusión son cada vez menos utilizadas. Hoy la principal estrategia que se utiliza para establecer prácticas de inversión responsable es lo que se conoce como la integración de factores ASG. Y la integración de factores ASG no significa o no implica que yo deba dejar de invertir en ciertos sectores o en ciertas compañías. Lo que implica la inversión responsable, entendida hoy como la integración de factores ASG, es que yo al momento de tomar una decisión de inversión valoro variables o considero variables financieras con las que usualmente tomo decisiones de inversión, y complemento ese análisis financiero con un análisis del desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de las empresas o de los proyectos en los que yo invierto. Ahora, esta estrategia de integración ASG no implica o no significa que si yo analizo una compañía y sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo son malas, voy a dejar de invertir en ella. Lo que tengo es una señal de alerta.
lo que tengo es digamos, una información que me debería ayudar a tomar una mejor decisión de inversión, pero no significa que eso me va a llevar a dejar de invertir en esa compañía o en ese proyecto. Entonces, a medida que el concepto ha venido evolucionando y que se han venido desarrollando estudios que sobre todo monitorean esta nueva forma de abordar la inversión responsable, pues nos estamos encontrando con ejercicios académicos como estos dos que les comparto aquí en esta presentación, que empiezan a confirmar que efectivamente existe una correlación entre el desempeño ambiental, social y el gobierno corporativo de una empresa y su performance financiera. El primer metaestudio que se hizo alrededor del tema lo publicó la Universidad de Hamburgo y DWS, el gestor alemán, en el 2015, y encontraron que de los 2.000 estudios que analizaron, el 63% de los estudios había una correlación positiva entre el desempeño ambiental, social y el gobierno corporativo de las empresas y su performance financiera. Y en enero de este año, Rockefeller Asset Management y la Universidad de Nueva York cerraron ese gap que existía, pues porque el último estudio se había hecho hace 5 o 6 años. Entonces cerraron ese gap, lanzaron un nuevo metaestudio en enero del 2021 que analizó estudios que se habían publicado entre el 2015 y el 2020, y ahora la correlación no es o ese link no es del 63%, sino del 75%, en donde el desempeño ambiental, social y el gobierno corporativo pues no tiene un impacto negativo o tiene un impacto positivo en el performance financiero de las compañías. Entonces, digamos que cada vez hay más argumentos que la inversión responsable, entendida como la integración de factores ASG que me permiten tomar mejores decisiones de inversión, pues definitivamente no están afectando la rentabilidad de las inversiones. Y aunque es un horizonte de tiempo muy corto y hay ya varios estudios que han salido tratando, pues argumentando y pidiendo que seamos muy cuidadosos con este análisis, pues en el periodo que tuvimos el año pasado, donde el mercado cayó de forma importante en marzo, abril del año pasado, pues hemos observado también que los portafolios, que los ETFs que siguen criterios ESG, pues se han desempeñado de alguna manera mejor y han sido más resilientes que los fondos pues tradicionales, donde los temas ESG no necesariamente son considerados. Entonces, digamos que, aunque fue un periodo corto de tiempo, ha servido también como argumento para pues evidenciar que las estrategias ESG también me pueden ayudar a tener portafolios mucho más resilientes. Entonces, este es otro mito que nos preguntan mucho, pues que una de las grandes inquietudes que existen, pero pues definitivamente cada vez hay más evidencia académica que respalda la necesidad y la importancia de integrar factores ESG. Y en este sentido también hay un tema muy interesante, y es que existe este mito, y en este sentido un estudio muy valioso que hizo Bank of America en el 2017, en donde ellos encontraron en ese estudio que las compañías, ellos analizaron el S&P 500 y encontraron que las compañías que habían entrado en bancarrota o que habían tenido graves problemas financieros en los últimos, entre el 2010 y el 2016, en parte se había encontrado que tenían un desempeño, en el 90% de los casos tenían un desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo que estaba por debajo del benchmark de su sector. Entonces se empezaba a ver una correlación de una compañía que no tuviera esas buenas prácticas, era más propensa de pronto a tener problemas financieros. Entonces, el argumento que ellos hicieron es que para ellos era complejo poder llegar como a una definición o un argumento definitivo de ese análisis que habían hecho, pues porque el mercado estaba en crecimiento. Entonces, digamos que muchas personas han argumentado que la integración de factores ESG es un lujo que el mercado se da cuando el mercado está creciendo. Pero reitero, lo que vimos con la caída del mercado en marzo del 2020 es que también incorporar factores ESG me permite navegar de mejor manera mercados que van a la baja, o mercados con grandes volatilidades. Entonces, otra vez, digamos que yo personalmente creo que una de las razones por las cuales con la llegada de la pandemia hemos visto un incremento, pues un acelerado interés en la inversión responsable, es porque estos estudios están demostrando que estas estrategias han sido resilientes y que de alguna manera pues
se deberían convertir en prácticas cada vez más comunes en los próximos años. Entonces, pues ese digamos que también es un mito que se ha venido derrumbando y como les digo, yo creo que ese estudio de Bank of America que se hizo hace 4 o 5 años, pues ahora, una vez el mercado, digamos que tuvo esta volatilidad tan grande, esta caída, se reafirmó mucho de las tesis que ellos habían planteado hace unos años. El otro mito que queríamos aquí abordar es que, digamos que por mucho tiempo uno no veía a los grandes gestores de fondos comprometidos con este tema. Esto ha cambiado completamente en los últimos 2 o 3 años, pues hasta el punto que los principales gestores de fondos en Estados Unidos pues hoy son grandes promotores de la inversión responsable. Me imagino que todos han tenido la oportunidad o muchos de ustedes han tenido la oportunidad de revisar las cartas de Larry Fink, el CEO de BlackRock, hablando de estos temas. Ahora State Street, Vanguard, ahorita el fin de semana leía que Fidelity también está sacando unos productos ESG, T. Rowe Price, mejor dicho, ya todo el mundo se está metiendo en estos temas, entonces pues claro, si los grandes gestores de fondos pues se ponen a trabajar estos temas, sobre todo los gestores en Estados Unidos, pues esto va a avanzar mucho más rápido. Y yo también lo he percibido desde este rol en América, coordinando la operación en América Latina, que pues cuando por ejemplo BlackRock se puso a hablar de estos temas y empezó fuertemente a mencionarlo en sus comunicaciones, en sus eventos, etcétera, pues también el interés en la región aumentó mucho más. Entonces, pues de alguna manera, pues nuestra mirada hacia el mercado de Estados Unidos desde nuestra región, pues sigue siendo bastante importante y si ellos avanzan en estos temas, pues aquí en la región también es mucho más probable que se avance mucho más rápido. Y el otro mito que quería abordar tiene que ver con una crítica que se le está haciendo mucho al sector y es que la inversión responsable no genera cambios sustanciales al momento de abordar retos sociales y ambientales. Ahí yo diría lo siguiente, yo me apunto en ese mito y yo trabajo, yo trabajo promoviendo estos temas todos los días, pero yo creo que nos falta todavía mucho. O sea, uno observa cada vez más inversionistas trabajando estos temas y eso es súper valioso y reitero, súper motivante. Pero uno después va y mira los problemas ambientales que tenemos, los problemas sociales que tenemos en nuestra región. Estamos llenos de problemas sociales en nuestro país, en nuestra región. Entonces uno dice, oye, ¿será que todo esto tan interesante que están viendo los inversionistas, eso sí se está viendo reflejado en la vida real? Pues muchos días uno se levanta diciendo, no, pues, no sirve. Pero yo creo que, otra vez, yo creo que esto es un tema que toma tiempo, es un tema que es también cambiar paradigmas y cambiar formas de hacer las cosas y eso no pasa de la noche a la mañana, pero uno empieza a ver cambios y temas que hace unos años uno diría imposible, o sea, imposible que inversionistas se pusieran de acuerdo para montar 2 expertos ambientales y 2 expertos en temas de cambio climático en la junta directiva de ExxonMobil. Eso pues hace unos años no se le imaginaba ni el más optimista de los inversionistas responsables. Y pues este año con esa batalla que hubo para cambiar un poco la junta de Exxon por parte pues, de un hedge fund Engine Number One, pues la verdad es que ha sido un momento pues, bien importante de lo que es la evolución de estos temas. Por aquí dice alguien, son claves las mediciones de impacto, completamente. Uno de los temas en donde queremos enfocarnos en los próximos años, yo les decía que el principal reto que tenemos en América Latina es cómo ayudamos a nuestros signatarios a avanzar en estos temas, a que no se queden solamente en el compromiso, sino que efectivamente avancen en la implementación para que avanzando en la implementación podamos ver cambios en los retos sociales y ambientales que enfrentamos. Y en ese sentido, la medición del impacto va a ser fundamental, porque es la manera en la que vamos a poder pues, cuantificar si efectivamente nuestras decisiones de inversión están minimizando riesgos ambientales o sociales o están maximizando buenas prácticas ambientales o sociales. Pero digamos que aquí lo que quería sobre todo hacer énfasis es que pues, muchas veces nos podemos ir por el lado negativo y decir, oiga, sí, esto es muy interesante, pero no genera impactos. Y yo creo que sí estamos empezando a ver un cambio en la manera como la inversión responsable está impactando el día a día de las empresas. Lo que pasa es que esos cambios no van a suceder de la noche a la mañana. Ya para ir terminando, entonces, hablemos de las principales dudas que nos comparten muchas veces las organizaciones cuando quieren avanzar en la implementación de prácticas de inversión responsable. La primera duda es que, como este tema
aunque reitero, no es nuevo, pero sí ha venido tomando cada vez más fuerza en los últimos años, pues existen sin número de definiciones y entonces, claro, la academia, por ejemplo, con lo cual es muy positivo, pero la academia ya se ha metido mucho en este tema. Entonces, claro, ellos salen y sacan sus estudios y también tienen su propia definición. Los medios de comunicación están cubriendo estos temas, pero muchas veces, y a mí me toca en parte lidiar con eso, casi que siempre que me busco un periodista para hablar de estos temas, me toca literalmente arrancar explicándole qué es inversión responsable para que al momento pues, de sacar la nota no salga con algo pues, que fuera de contexto de lo que es este tema. Entonces, digamos que esas dudas que yo me he dado cuenta es la necesidad de tener muy claro qué es la inversión responsable. Y yo, digamos que dentro del trabajo que vengo haciendo, me he dado cuenta que la forma más fácil de explicarle a la gente qué es la inversión responsable es con esta gráfica que ustedes, con esta diapositiva que ustedes ven acá. Yo lo que le digo al inversionista es, o al signatario de piedra, diga, siempre que usted escuche hablar de inversión responsable, acuérdese de esta diapositiva. La inversión responsable es igual a la incorporación de factores ASG en la toma de decisiones de inversión. Entonces, otra vez, siempre que usted escuche hablar de inversión responsable, acuérdese de esta gráfica y tenga presente que la inversión responsable es cómo voy a integrar temas ambientales, temas sociales, temas de gobierno corporativo en los diferentes activos en los que invierto. Entonces, digamos que esa es una duda que existe todavía alrededor de la definición de la inversión responsable y quería aprovechar este espacio de hoy como para simplificar. Obviamente, pues habrá que entrar pues, en algunos detalles, pero para hacerle la vida fácil inicialmente, cómo entender el tema, siempre que escuchen hablar de inversión responsable, hagan la correlación con factores ambientales, sociales y el gobierno corporativo. Segundo, otra de las dudas que existen es que los factores ASG van a impactar, o sea, que si los factores ASG van a impactar cada vez más a las empresas o proyectos en los que se invierte. Y yo me quise enfocar para responder esa duda o esa pregunta, me quise enfocar en un tema que personalmente creo que va a ser el que de los que más van a impactar y de los que ya están impactando a las empresas al momento de acceder a financiación, que es la transición hacia una economía baja en carbono o la transición energética, que es quizá el concepto que hoy está utilizando este gobierno y también los gobiernos anteriores para abordar el tema. Lo estamos viendo, no sé si vieron las noticias, esta semana llegó ya las primeras turbinas eólicas, creo que es del proyecto Isagen para instalarse en La Guajira. Entonces, pues avanza la transición energética que definitivamente es uno de esos buenos ejemplos que ha tenido el país de continuidad en políticas públicas que al final deberían convertirse en un gran dinamizador de nuestra economía en los próximos años. Ojalá que sea así, ojalá que el próximo gobierno respete ese proceso y ojalá no solamente lo respete, sino que lo siga incentivando, lo siga promoviendo. Pero digamos que cuando uno habla de que si los factores ASG impactan o no a las empresas y los proyectos en los que se invierten, pues uno observa un poco también lo que la Agencia Internacional de Energía hace varias semanas planteó esa necesidad de avanzar hacia un escenario de emisiones netas cero en 2050 y lo que eso implicaría para la economía. Y se da cuenta uno que hay empresas, hay sectores de la economía pues, que tendrán que repensarse completamente para poder seguir actuando. Ayer me llamó mucho la atención una noticia que leí ayer sobre una emisión de bonos de una empresa coreana que filial pues, de un gran grupo coreano, pero que estaba haciendo esta emisión de bonos para construir una nueva planta de térmica a carbón y no alcanzaron el monto esperado. Los inversionistas para la emisión de bonos estuvo undersubscribed. Increíble, pues, primera vez en Corea que pasa eso para la financiación de una empresa, de una térmica a carbón. Entonces, está cambiando el proceso y cada vez hay más inversionistas que están entendiendo esta tesis de transición energética, esta tesis de que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que esta línea que ustedes ven aquí de crecimiento de emisiones, eso hay que caer, tiene que caer y caer muy rápido. Y pues hay mucha gente que dice que esa es nuestra ida a la luna de esta generación, pues lograr
que esta línea de crecimiento de emisiones se estabilice y baje en los próximos 20, 30 años. Es uno de los principales, de los grandes retos que hemos tenido como humanidad, pero también es una gran oportunidad de inversión. Yo leía hace como un par de semanas, leía al head de Sustainability Strategy, creo que era no sé, no me acuerdo si era de Credit Suisse, pero creo que era de un fondo suizo, y esa persona en el artículo decía, es que la transición energética, el avanzar hacia una economía baja en carbono, es una de las, es una persona, no sé, lleva como 30, 40 años en la industria de inversiones y decía, esta es una de las grandes oportunidades, de las grandes tesis de inversión que me ha tocado ver en mi carrera. O sea, la financiación, los recursos que se van a necesitar para avanzar hacia la transición hacia una economía baja en carbono, energías renovables, eficiencia energética, construcción sostenible, movilidad sostenible, agricultura sostenible, un montón de sectores que van a necesitar capital para poder avanzar en estos temas. Entonces, definitivamente los factores ESG están impactando y van a impactar cada vez más los proyectos en los que se invierten. Otra duda es que si se puede implementar estrategias de inversión responsable si no hay información ESG estandarizada. O más bien la duda es esa, yo no puedo implementar estos temas porque no hay información ESG estandarizada. Nosotros invitamos a Santander Asset Management a una charla en mayo, hace 2 meses, y fue excelente. Aquí están un poco el resumen de su charla, y básicamente lo que ellos abordaron en ese espacio es por qué ellos creen que no necesariamente hay que esperar a que haya información ESG estandarizada para poder avanzar en la evaluación de las compañías en las que invierto. Y esa es la razón por la que ellos decidieron crear un modelo propio para evaluar el desempeño ESG. Y lo que yo le vengo diciendo a la gran mayoría de nuestros signatarios en Colombia y en América Latina es que definitivamente van a tener que avanzar en desarrollar un modelo propio que les permita analizar el desempeño ESG de las compañías bajo los criterios que ustedes consideren que son relevantes, de acuerdo obviamente al conocimiento que ustedes tienen del mercado. Ahora, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que haya información ESG cada vez más estandarizada. Eso es algo que sabemos que es fundamental y no lo vamos a dejar atrás. Pero otra vez, no es una excusa para no avanzar y para no desarrollar modelos propios que me permitan ir evaluando con la información pública que haya disponible el desempeño ambiental, social y el gobierno corporativo de las empresas o de los proyectos en los que estoy invirtiendo. En este punto quería aprovechar también para mencionarles que la semana entrante, en el marco de las cuartas jornadas de inversión responsable, el 1 de julio, jueves 1 de julio, vamos a estar haciendo el lanzamiento de una solicitud de información a ESG en donde inversionistas, signatarios de PRA en Colombia, le van a pedir a los emisores colombianos a que reporten información a ESG de forma más estandarizada. Entonces también los invito a que estén atentos al lanzamiento de esa solicitud porque creemos que va a ser también un hito importante en la manera como el inversionista colombiano se preocupa cada vez más por estos factores de tal manera que los pueda integrar en su toma de decisiones de inversión. Y la otra duda que también surge permanentemente es, bueno, Eduardo, ¿quién me forma mis equipos para que fortalezcan sus conocimientos ESG? Aquí están algunas de las entidades que están siendo utilizadas por nuestros signatarios para formar a sus equipos. Nosotros tenemos una academia, entonces esa es una opción, pero también hay cursos que viene desarrollando CFA, que viene desarrollando EFAS en Europa, todos cursos virtuales que se pueden hacer sin ningún problema. Entonces, pues digamos que opciones de formación hay cada vez más, además de los X números de eventos, talleres, workshops, webinars que se ofrecen semanalmente en el mercado. Entonces, pues digamos que opciones de formación cada vez hay más. Aquí hay varias universidades que también están avanzando en el tema. La Universidad de los Andes también tiene ya un programa alrededor de formación en temas de finanzas sostenibles. Entonces, digamos que las opciones de formación pues están apareciendo cada vez más. Así que, pues, de alguna manera lo que quiero decir es que eso ya no es una excusa. O sea, ¿dónde formo mis equipos? Obviamente, pues hay que invertir en formar el talento, pero opciones para formarlos ya existen. Y ya para cerrar, y agradeciéndoles, obviamente, el espacio, no sé si nos va a quedar tiempo para preguntas o no, pero agradeciéndoles por el espacio, quería dejarles estas reflexiones de cierre.
¿Cuáles son los principales retos que estamos viendo para consolidar la inversión responsable en América Latina? El primer reto ya lo he mencionado varias veces, necesitamos que los inversionistas que ya están trabajando este tema realmente avancen en la implementación, o sea, no se queden simplemente en comunicarle al mercado sus buenas intenciones, sino que efectivamente avancen en la implementación de sus políticas, avancen en la integración de estos factores, avancen en la formación de sus equipos y avancen en la medición de los impactos y el desarrollo de productos alrededor de este tema. Entonces ahí tenemos una tarea bien importante por hacer en ese sentido. Lo segundo es que tenemos que, digamos, el segundo y el tercer punto van muy de la mano. Tenemos que ayudar a nuestros signatarios a fortalecer sus prácticas entendiendo el contexto latinoamericano. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo soy un inversionista que tiene pues su capital invertido en mercados latinoamericanos, pues sabemos de que los universos de inversión son limitados y que frente a eso pues hay que establecer estrategias de inversión responsable que hagan sentido para el mercado latinoamericano. Entonces, pues un reto es cómo vamos a seguir trayendo todas estas herramientas que globalmente hemos diseñado para que hagan sentido en el contexto latinoamericano. Y el cuarto punto, que lo tengo ahí resaltado, es porque definitivamente esto hay que seguirlo trabajando de forma colaborativa con las bolsas de valores, con los supervisores, con los bancos centrales, con las agremiaciones, para que logremos que todo el mundo avance. Yo sí soy pues un convencido y al menos esa es la filosofía de PRI y así trato todos los días de ponerlo en práctica, es que pues este tema de la inversión responsable necesitamos que todos se monten al barco. Obviamente ya cuando todo el mundo se monta al barco, pues hay unos que de pronto van a liderar y van a ir más rápido, etcétera. Pero en general este es un tema en donde nadie se puede quedar por fuera. O sea, de verdad que necesitamos evolucionar hacia prácticas donde la inversión responsable se convierta en algo que también agregue valor y nos ayude pues a avanzar pues hacia un modelo de desarrollo mucho más sostenible. Entonces, digamos que aquí el espíritu es como nadie se queda atrás y cómo logramos pues que entre todos nos apoyemos para avanzar y para fortalecer prácticas. Y por eso simplemente quisiera cerrar con esta reflexión y es que pues especialmente con todas las reflexiones que ha dejado el COVID y particularmente con los retos sociales que estamos viviendo en Colombia y en casi todos los países de América Latina, pues yo sí creo que la inversión responsable es parte de la solución. Tampoco, esto lo vengo diciendo en diferentes eventos, tampoco pues me voy a venir aquí a decirles que si todos implementamos la inversión responsable solucionamos los problemas del país, pues no, o sea, nada que ver. Pero yo creo que sí es un tema en la dirección adecuada. Yo sí creo que necesitamos que los inversionistas latinoamericanos y colombianos sean agentes promotores de desarrollo sostenible, sean organizaciones que nos ayuden a encontrar ese balance, o sea, que sigan insistiendo en la importancia de la rentabilidad financiera, de alcanzar resultados a nivel económico, pero que también entendamos que esos resultados económicos van a ser posibles si logramos balancear con las expectativas y abordando los retos sociales y ambientales que tenemos. Entonces, no es la única solución, pero sí estoy convencido de que esto va en línea con el tipo de prácticas hacia las cuales deberíamos avanzar como sociedad y como país. Así que pues, la invitación a que lo sigan trabajando y a que sigamos promoviendo este tema. Y ya para cerrar, porque veo que Germán tiene la mano levantada, quería aprovechar para mencionarles y dejarles la invitación que precisamente cuando el equipo de Asofiduciaria, cuando Julián y Estefanía me contactaron para generar este espacio, yo les propuse lo siguiente, les dije, hagamos una sesión como la que acabamos de hacer, como para aterrizar conceptos, resolver dudas, pero hagamos una sesión práctica. Hagamos una sesión práctica para que las personas que se conectan vean cómo fondos latinoamericanos están implementando este tema. Entonces, pues desde ya quiero dejarles la invitación para el mes de julio, donde vamos a tener a 3 fondos signatarios de PRI que van a estar compartiendo sus prácticas. Vitalis, un fondo signatario de PRI en México, Banchile Inversiones chileno y Credit Corp, pues, que tiene operaciones en Perú, en Colombia. Entonces, esos 3 fondos han sido invitados, hemos invitado a los expertos en inversión responsable de esos 3 fondos para que les compartan la experiencia en la próxima sesión. Entonces, desde ya la invitación para que los acompañen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu apoyo siempre y por esta intervención. Y yo tal vez quisiera hacer como un comentario, apoyar tal vez, digamos, un comentario que hiciste al cierre y es,
El tema de inversión responsable claramente es una pieza de un ajedrez mucho más grande, un tablero mucho más grande. Y cuando nosotros empezamos a hablar de este tema con nuestros agremiados, siempre arrancamos la discusión desde los SDGs, digamos, arrancamos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un poco para darle esa sensación o esa certeza más bien de que hay una discusión más grande en la que todos tenemos algo por aportar. El objetivo número 17 que habla de Partnership for the Goals tiene exactamente que ver con esto que estamos haciendo y con el comentario que hiciste de cómo desde ese ángulo, desde los principios de inversión responsable y lo que se puede hacer con la incorporación de criterios ASG, uno aporta en esa, digamos, gran objetivo que es la visión de desarrollo de largo plazo que se ha planteado, digamos, desde Naciones Unidas y en la cual Colombia no solamente es signatario, sino ha sido líder en ese proceso de implementación. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a entender, y esto le voy a meter un poquito de poesía, que todos tenemos algo para hacer desde donde estemos, desde el sitio donde nos toca. Algunos nos ha tocado en política pública, otros nos toca les ha tocado en, digamos, en la ejecución, y entiende que las acciones que se den, yo entiendo que esto parece un universo enorme, un poquito intocable, lejano. En la vida real son grandes, pequeñas acciones con las cuales uno empieza a mover esa rueda grande que significa digamos, pegarle a esos objetivos de desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, desde los temas de pobreza hasta los temas de justicia, los temas de energía, de agua potable, es decir, los temas de género. Es decir, hay muchos frentes para trabajar y estaba tratando de acordarme de una frase y lo voy a misquote. Nosotros tuvimos una reunión el año pasado cuando estábamos trabajando en el tema de la definición del plan estratégico del sector con Frank Cooper III, que es el Chief Marketing Officer de BlackRock, que es uno de los hombres que ayudó a armar, digamos, toda la estrategia de Larry Fink, que ha sido muy exitosa digamos, como asset manager líder en el mundo. Y un comentario que hacía Frank en esa charla que tuvo con los presidentes del gremio era que cuando empezaron a hablar de esto parecía que era algo de los portafolios, es decir, que el cambio iba a pasar era ya en los portafolios, que era una cosa como digamos, de los asset managers, y la realidad es que el statement que ha hecho BlackRock, que ha sido, digamos, un gran ejemplo en el asset management industry, es que son pequeñas acciones incluso adentro de la organización. Me decía Diego Mora después de esa reunión que la gran sorpresa es que la compañía cambió por dentro, no solamente en la manera como asigna activos, sino en la manera como operan, en la manera como se relacionan, en la manera en la que uno interioriza desde la organización en la que trabaja, que tiene una responsabilidad mucho más grande, no solamente con sus clientes, sino con sus stakeholders, es decir, sus empleados, sus proveedores, todos los grupos de interés. Entonces, tal vez ese comentario final que te quería hacer tiene que ver con eso, hay muchas acciones y no hay acción pequeña en esa cruzada, digamos, del desarrollo sostenible. La incorporación de criterios ASG claramente es la estrategia con la cual el Asset Management Industry ha dado un pie adelante. Cuando uno se devuelve a entender cuáles fueron los grandes compromisos que salieron del Acuerdo de París, uno de ellos era generar condiciones para que el financiamiento de las iniciativas de cambio climático incorporaran, digamos, ese riesgo y la necesidad de adaptarnos a él. Es decir, todos tenemos un poco la responsabilidad, claramente nosotros, por estar en el sector financiero, por ser asset managers, tenemos una oportunidad grande, pero hay acciones que van más allá del portafolio y a veces el highlight que quiero hacer y que arrancan desde las compañías, desde la casa, desde las cosas que hacemos cada uno de nosotros como individuos y como miembros de la sociedad para aportar al cumplimiento de una meta que es mucho más grande y es hacer vivible y compartible este planeta para todos. Así que mil y mil gracias, Eduardo, como siempre, por guiarnos en esto. Julián, que debe tener tal vez acceso al chat, podría ayudarnos de pronto a canalizar preguntas, pero de nuevo, esta es, espero, Eduardo, una de muchas charlas que vamos a tener, no solamente la de Julio, sino en este ejercicio un poco de catequizar a la industria en la incorporación de criterios y avanzar en la incorporación e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible desde donde cada uno está parado. Mil y mil gracias. No, con gusto. Estén muy bien y muchas gracias por la invitación. Doctor Germán,
Eduardo, muchas gracias. No veo por el momento preguntas en el chat, pero quisiera ver si hay alguna persona interesada en hacer una pregunta específica con base en tu presentación. Lo dejaría abierto para los que siguen conectados. Si no, mientras alguien se anima, hay otra mañana en 1 hora, a las 4 de la tarde, nos van a presentar pues en qué consiste esta iniciativa y nos van a ayudar a introducir el tema de los riesgos y oportunidades financieras derivadas del cambio climático. CECADI es una iniciativa financiada por el programa de UK Pact del Reino Unido. Un espacio que ellos nos ofrecieron, exclusivo para el sector fiduciario y para Colcapital. Así que los invitamos. Ahí, Eduardo, creo que... Dale. Hay una pregunta de Catalina y un gusto saludarla. Me pregunta, se me movió la pregunta, aquí está. Eduardo, ¿algún aspecto específico en el que veas que como región aún estamos colgados? Bueno, puso colagados, pero sí, colgados. Sí, bueno, varios. Pero hay uno en particular que a mí me genera cierta preocupación y en el que vamos a meternos fuertemente, y es lo que Julián estaba diciendo ahorita. Yo siento que nuestro mercado todavía no alcanza a dimensionar los impactos que va a tener el cambio climático en los portafolios. Especialmente, yo creo que los riesgos físicos cada vez los entendemos más, pues lamentablemente Colombia es uno de los, bueno, eso varía dependiendo del estudio, pero en algunos estudios dicen que Colombia es uno de los 10 países que más se va a ver afectado por el cambio climático. Entonces, pues un problema más para todos los que tenemos, pero bueno, pues digamos que yo creo que aquí al menos no tenemos esa división política pues de estos temas. Entonces, por ese lado creo que es positivo. Pero yo creo que son los riesgos de transición los que todavía no alcanzamos a dimensionar y a entender eso cómo se debe incorporar en los portafolios y en las decisiones de inversión en los próximos, sobre todo en los próximos 5, 10, 15 años. Entonces, ese tema, estamos, no solamente Colombia, está colgada toda la región. Yo hablo con nuestros signatarios en Chile, en México, en Perú, en Uruguay, en Centroamérica, y cuando hablamos de cambio climático, ya cambio climático, pero ya con pues, un tema más técnico, ahí patinan mucho nuestros signatarios. Es por esa razón que también decidimos, yo les decía que el reto que se viene para los próximos años es cómo empoderamos a los signatarios, cómo les ayudamos a fortalecer sus prácticas. Ese es el gran reto. Y en ese sentido decidimos lanzar una iniciativa, se llama Iniciativa Climática para Inversionistas en LATAM. Esa iniciativa la vamos a lanzar el 15 de julio. Es una iniciativa pues, exclusiva para nuestros signatarios, pero tiene como principal objetivo ese, que después de esa iniciativa que va a correr de julio a noviembre de este año, un porcentaje importante de nuestros signatarios en América Latina salgan con mejores y mayores capacidades para abordar este tema. Entonces, ese, por ejemplo, es uno en el que estamos colgados y tenemos que avanzar. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No veo más en el chat por el momento, Eduardo. Listo. Te agradecemos pues el espacio, la oportunidad. Nuevamente, mil gracias por ser ese aliado que nos ha ayudado a navegar en este mundo al cual entramos formalmente el año pasado como asociación. Así que le dejaría ahí el paso al doctor Germán para el cierre de la conferencia. Muchas gracias, Eduardo. Con gusto, Julián. Saludos. Mil gracias, Eduardo, a Julián, a Estefanía por organizar esta agenda y a todos los que se conectaron hoy en una de las que esperamos sean muchas charlas que vamos a tener con Eduardo y con otros aliados en este propósito común de trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible y por la incorporación de criterios ASG dentro de los portafolios de inversión del sector fiduciario. Así que, de nuevo, mil gracias a todos por su asistencia y tiempo. Y bueno, mil excusas por los problemas técnicos que
hemos podido tener hoy, pero bueno, eso se nos ha vuelto parte del día a día. Mil gracias, Eduardo. Un abrazo. Cuídense. Buen día, saludos. Feliz día para todos. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.